Universidad Católica de Valparaíso, éramos compañeros de universidad muchos años. Después estuve haciendo pasantías en Heidelberg, Alemania, donde después hice mi doctorado con una tesis sobre el modo de exposición crítico en la formación social en Marx, con el profesor Anton Koch, donde estuve en esa universidad también ejerciendo como docente, con después pequeñas estadías en Tesalónica, en Grecia, y en Nápoles. Ahora hace un par de años, un año, un poco más, estoy de vuelta en Chile, donde trabajo como investigador también en el Instituto de Sistemas Complejos en Valparaíso. Claro, gracias. Bueno, por nuestra manera amable, coloquial de decirle a Valparaíso. Claro, como decía Pablo, estudiamos juntos la licenciatura en Filosofía y en Educación, las licenciaturas paralelas. En la Universidad Católica de Valparaíso yo hice mi doctorado ahí también, y para bien o para mal, mi investigación postdoctoral también la estoy haciendo ahí. Una especie de recorrido de camino único, y para terror o risa de algunos, todas mis tesis han sido en Hegel, entonces, vale, desde ahí hay que discutir. Y actualmente trabajo en la Universidad Alberto Hurtado, en la Facultad de Ciencias Sociales, donde estoy a cargo de las cátedras de epistemología, y al igual que Pablo, trabajamos en el Instituto de Sistemas Complejos, que es donde estamos desarrollando estas investigaciones. También en asociación con la Fundación CREA, que es donde convergemos en contexto, digamos, de bajar estos análisis a situaciones más concretas, digamos, a nivel nacional y regional, latinoamericano. Bueno, es una pregunta bastante amplia, que podríamos estar acá toda la tarde, pero a ver, y que entra en la discusión de por qué elegimos a Hegel para partir este seminario de imperialismo, que agradecemos también la invitación de todos ustedes. Nace porque comprendemos a Hegel como un autor que marca la génesis de la modernidad. Quizás diríamos de forma exagerada, un poco coloquial, que podría ser el pensador de la modernidad, es decir, el pensador donde parte la modernidad, porque es quien piensa los modos de subjetivación productivistas propios de su época, incluso antes de Marx mismo. Estamos hablando de cuando piensa este tipo de pensamiento, cuando da paso a esto, se posiciona históricamente casi coetáneo a la Revolución Industrial. Estamos hablando que es un autor que nace en 1770 en una Europa monárquica, con un contexto cultural totalmente diferente del que será su adolescencia, donde, por ejemplo, él vive la Revolución Americana y vive la Revolución Francesa a los 29 años, de la cual de alguna manera se nutrirá para construir su pensamiento de la filosofía real, por decirlo de alguna manera. Nos parece que Hegel, aparte de tener esta especie de vida entre revoluciones, revolución americana, francesa, revolución industrial, hace y realiza una filosofía no solo abocada a la política, o abocada al derecho, o abocado a por ejemplo, la economía, sino que su propia lógica, su propia epistemología, o si queremos ir más allá, su propia metafísica, da paso para entender una completitud como sistema. Es decir, una lógica que se autodespliega, que no necesariamente sea empírica. Es decir, pensar las categorías de la lógica, pensar las categorías de la historia, pensar las categorías del derecho, de una manera que no sean necesariamente empírica. Esto no quiere decir que son ahistóricas, sino que son antecedentes epistemológicos. Por esta razón, nosotros creemos que la modernidad
en Hegel, tanto el tema que nos convoca esta vez, colonialismo e imperialismo, son pensables, y no solo, son necesariamente pensables a través del pensamiento de Hegel, sea para criticarlo, sea para hacer un ejercicio de rechazo completo, como pasó con muchos pensadores posmodernos, sea para transformarse en jóvenes hegelianos o en hegelianos de izquierda, hegelianos de derecha, que dan vida a un debate económico, filosófico, político de alta riqueza. Creo, con temor a equivocarme, que Hegel es quizás el pensador de la modernidad que se mantiene con mayor viveza en nuestros días. Pensadores que quizás todavía lo traen a colación de manera vívida. Por ejemplo, Slavoj Žižek, que un pensador bastante pop, pero que más allá de estar uno de acuerdo no con su modo de planteamiento, está poniendo en el tapete a Hegel. Hegel como un pensador indispensable para poner en la palestra todos estos temas políticos. Y sobre todo, para entenderlos de manera epistemológica, es decir, entender la raigambre en cual estos conceptos se desarrollan. Es muy importante, esto lo hablábamos ayer, el concepto de historia que desarrolla Hegel. Muchas veces nosotros tenemos esta lectura que por no hacer ciertas distinciones del autodespliegue del espíritu o de la historia, dicho así, no se entiende también, o se hace una confusión de su modo de exposición. Por ejemplo, hay autores como Bernasconi, Robert Pippin, Theodor Pinkart, que son herederos de la lógica hegeliana o del modo de pensamiento hegeliano, que hasta el día de hoy nos influyen con su modo de pensar. Creemos, por eso, es un punto de partida, creemos que su lógica de los conceptos, es decir, con ello, la epistemología, con su teoría, digámoslo así, de la idea absoluta, no quiero entrar en ese ámbito, pero sí, la ciencia de la lógica, como tal, todavía es una obra que influye incluso en el modo de pensamiento de la historia. Sí, uno podría pensar como un ejemplo a partir de lo que decía Pablo respecto a Zizek, que claro, más allá de que uno esté de acuerdo o desacuerdo, pero efectivamente lo que está haciendo es interpelar el modo en que estamos pensando filosóficamente la realidad y el presente. No sé si es el penúltimo libro, que es Menos que nada, Hegel y el fantasma del materialismo histórico, tiene una provocación bien interesante donde dice, si hay algo que nos legó en un libro de 800 páginas de una línea fantástica, si algo que nos legó Hegel fue entender los cambios históricos. Ahora, ¿qué entiende Hegel por cambio histórico? Sostiene Zizek que no es que cuando suceda un cambio histórico las cosas que sucedían antes dejen de suceder o no puedan suceder, sino que a riesgo de seguir sucediendo ya no pueden tener sentido que tenían antes. Entonces, eso es realmente un cambio histórico. En el contexto, por ejemplo, contemporáneo, eso implica asumir que epistemológicamente, pues estamos pensando esto filosóficamente, el colonialismo tiene cambios históricos. El comportamiento histórico del imperialismo no es equivalente en el siglo XVIII y XIX que en el siglo XXI. Entonces necesariamente tenemos que pensar con categorías que asuman esa perspectiva de cambio como entrada. Un poco lo decíamos ayer, que claro, esto puede sonar descontextualizado en este momento, pero esa es la pelea que uno usualmente tiene con Kant, que abiertamente dice, no, estas categorías anteceden a la realidad, por tanto, y determinan la realidad, por tanto, un poco le es irrelevante esos cambios, a menos que sea la misma categoría de cambio la que está ahí en juego. Entonces ahí hay una especie de disociación que nosotros pensamos que en Hegel al menos hay una apuesta, un interés, una interpelación lógica para comprender esos cambios. No es fortuito, además de ese ejemplo, esto es lo que estábamos pensando también, como decía Pablo, respecto a qué posición uno tome con Hegel, no es fortuito que no solo Marx, sino que una amplísima tradición en la Alemania y particularmente en Berlín de 1830 y 40 en adelante, haya tomado Hegel como punto de entrada. No es fortuito que Marx haya roto su relación epistemológica con Feuerbach a partir del concepto de enajenación, por ejemplo, o de individualidad. Eso, dicho así en amplio, es un problema que uno perfectamente podría hacer dialogar con los procesos de individuación neoliberal del siglo XXI. Lo que está viendo Marx, que también hay una crítica que hace Engels a Schelling, el 41 y 42, respecto a la filosofía de
revelación es que si es el individuo aislado el que puede relacionarse inmediatamente con el mundo o con la totalidad del mundo, a la comunidad, a la sociedad no le queda mucho que hacer, digamos. Entonces cada uno se salva por su cuenta. Eso lo está viendo Engels en 1841, 1842, luego lo van a criticar sistemáticamente en la ideología alemana, la Sagrada Familia y todo lo que venga. Ese problema, con matices y con cambios históricos que hay que repensar, es completamente actual, digamos, en un contexto de neoliberalización de la singularidad. Eso es lo que Hegel un poco entrega, es esa interpelación, no es como que así, vamos a aplicar Hegel y aquí se salva todo, ¿no? Intentar repensar, o como dice Zizek, a mí una frase que me gusta harto, es replicar el gesto hegeliano, intentar pensar de esa manera, con la creatividad que implica pensarlo nuevamente. Sí, una pequeña acotación, por ejemplo, la filosofía del espíritu subjetivo es básicamente una antropología filosófica. Creo que es una parte clave para entender incluso los pensamientos antropológicos posteriores. No solamente poner al hombre porque el hombre sea el centro del universo, sino se trata de poner la conciencia de sí en cuanto tal. No se trata simplemente por ser humano porque es un ser diferente o esencia diferente a los animales. Ya no está pensando en esencialismo Hegel. Y eso es lo rico de su pensamiento, que da paso incluso para negarlo a su propio modo de construcción filosófica. Y ahí entra, claro, tenemos a él como un pensador posibilitante de nuevas etapas. En ese caso, por ejemplo, nosotros somos de la opinión que pensar el colonialismo y pensar el imperialismo parte o tiene su punto de partida en incluso el pensamiento de Hegel. Como decíamos, insistimos, como sea dialogante, sea para criticarlo, porque como veíamos ayer en las sesiones, Hegel tiene pasajes muy polémicos a la hora de explicar el desarrollo histórico del mundo. Eso. Bueno, perdón. A ver, nos parece interesante, y de hecho la pregunta es, ¿por qué hablar en filosofía acá o hacer un encuentro para hablar de imperialismo? Imperialismo, nosotros queremos hacer la noción, esto es una palabra que en los últimos lustros ha estado en jaque, casi en desuso. Los pensadores, sobre todo pensadores latinoamericanos, la han sacado del baúl de los recuerdos y la ha puesto de nuevo en el tapete. No solamente para hablar de algo, de un momento historiográfico, un momento histórico. Cuando decimos solo, queremos decir que no solo se atañe a este tipo de ciencia social, sino que parece ser que puede ser extrapolado incluso a la filosofía, y que no es algo que haya pasado, no es algo que nosotros podamos decir termina con la Primera Guerra Mundial, sino que parece que se trata también de hegemonías. Finalmente Hegel nos permite, sobre todo pasaje conocido, masificado por Hippolyte y por Kojev, una interpretación hegeliana muy tendenciosa, pero sí que formó y forjó pensadores tanto de franceses después del 30, como incluso en Alemania tuvo sus efectos. Autores como Terry Pinkart siguen discutiendo y negando ciertas tesis, por ejemplo, de ellos sobre la dialéctica del amo y el esclavo. ¿De qué se trata esto? No se trata simplemente que hay un reconocimiento del espíritu, en este caso la conciencia, de un otro, sino que ese reconocimiento es un reconocimiento asimétrico. Entonces, en esa asimetría nos permite llevarlos y extrapolarlos, repetir el gesto, como citaba recién Angelo, repetir el gesto y sacarlo de este ejercicio de la persona o del hombre que se piensa a sí mismo o que se reflexiona, en esa reflexión volver así, y se da cuenta que reconoce al otro como otro, sino también esto se puede llevar a ciertos estadios y esa asimetría se reproduce en estadios macros, lo que sería en este caso llevándolo a otro estadio que es el imperialismo y colonialismo, que es finalmente, en último término, el colonialismo o el imperialismo es una hegemonía. Es una hegemonía que hay autores que lo reducirán a un término económico, hay otros que será sistema mundo, etc.
pero independiente de los diferentes autores en Latinoamérica, como decía, muy prolíficos, podemos decir que no puede ser condenado el concepto simplemente a un discurso panfletario, sino que también es un concepto filosófico. Nosotros, y queremos quizás en la sesión de hoy día, dar cuenta de eso, como por ejemplo puede ser incluso el concepto de imperialismo y el concepto de colonialismo derivado de sistemas de pensamiento, derivado epistemológicamente, claramente, y yendo a los contextos empíricos, pero incluso en el análisis no empírico, nosotros podemos encontrar que hay una tendencia formal, cuando hay formal, no lógica formal, sino hay una tendencia epistemológica que nos va a llevar a esos modos de organización. Acá en Latinoamérica, que seguramente va a ser después una pregunta, se dan esas lógicas de manera muy tajante. Eso. Hay una diferencia súper importante que Pablo mencionaba al paso. Es que cuando uno habla de colonialismo e imperialismo siempre lo hace desde dimensiones, ¿no? Uno lo puede enfocar económicamente, culturalmente, racialmente, lo que sea. Por ejemplo, autores y en siglos tan diferentes como Hobson y Diderot, las críticas que hacen al colonialismo o al imperialismo, como uno lo quiera discutir dependiendo del contexto, son por la inconveniencia que supone el imperialismo. La primera gran crítica, la de Hobson, va a ser: el imperialismo es inconveniente para la economía, no nos conviene seguir sosteniendo esto. Y lo que va a decir Diderot es un inconveniente cultural, digamos. A nosotros como cultura francesa nos convendría que las culturas coloniales se desarrollaran por sí mismas y nosotros entablar un diálogo, un vínculo, sea cultural, económico y político con ellos. Sin embargo, ambas posiciones, una económica y la otra, uno podría decir, cultural, se fundamentan en principios prácticos, no en principios epistemológicos o filosóficos, si lo queremos decir. No tienen por qué ser excluyentes, porque de hecho no lo son, sino que efectivamente la posibilidad de pensar epistemológicamente el problema del colonialismo o del imperialismo o el vínculo entre ambos es algo que no podemos decir que lo entrega únicamente la filosofía, eso sería un exabrupto, pero sí lo puede hacer la epistemología, digamos, o es una comprensión epistemológica de la realidad, y en eso, como decía Pablo, pero también habría que incluir partes de África, por supuesto Egipto y estudios asiáticos, han sido los estudios de la periferia del capital los que con mayor productividad han intentado repensar el colonialismo. O sea, no me parece, sino que de hecho nosotros temáticamente nos comenzamos a alejar de Hegel porque ya no nos interesa defender lo que dijo Hegel, sino cómo la filosofía trabaja esto, o cómo filosóficamente se puede trabajar. Y en eso podemos discutir desde Hegel hasta, qué sé yo, lo que estará discutiendo Toni Negri y Hart, digamos. De eso hay un debate amplísimo, las críticas que se le van a hacer a Negri. Y eso me parece que es la tarea filosófica en relación al colonialismo, es cómo podemos pensar epistemológicamente el presente. Sí, una pequeña acotación. Claro. Aparte, lo que decía al final, servirse de Hegel, usar a Hegel. Claro, Hegel, una de las cosas que más advierte es el pensamiento instrumental, Claro. pero finalmente Hegel mismo se transforma en un instrumento para criticar ciertos modos de análisis, que es lo que nosotros nos sirve para discriminar entre conceptualidades sobre imperialismo o sobre imperio. Existe un debate muy rico actualmente entre autores como Borón, Negri, también Quijano, que falleció hace poco, que han dado vida al debate de de qué estamos hablando finalmente. Y que ahí ha entrado conflicto con conceptos, por ejemplo, como el de globalización. En realidad son suficientes estos conceptos para dar cuenta de los fenómenos sociales, o funcionan como máscaras para justamente ocultar estas hegemonías asimétricas que se dan o patrones coloniales que se dan, generando diferencias como centro-periferia, diferencia norte-sur, etcétera, etcétera, y otro tipo de categorías que otros pensadores notan. Sí, bueno, un poco nos adelantamos algunas cosas, ¿no? Pero Sí. bueno, están las preguntas. Igual, sigamos con esas. Sí, sí, Metamos es a que la América Latina también. Pasa, claro, sí, desordenamos un poco la cosa. Conceptos o categorías como globalización, que en algún momento pueden ser tremendamente convergentes, ¿sí? Después decía el Foro Social de Porto Alegre, qué sé yo. Y esto es una crítica que se puede hacer tanto política como epistemológicamente, y por mal que suene, quedaron en nada.
¿Por qué? Porque una palabra como globalización justamente lo que hacía era vaciar de contenido político la oposición a los proyectos globales, digamos, de inclusión, entre comillas, de las diferentes economías o sociedades nacionales. Con ATAC, luego de su formulación, no sucedió nada. La idea de la tasa Tobin cada cierto tiempo reaparece en Le Monde Diplomatique, pero luego desaparece con la misma velocidad. El mismo Ignacio Ramonet, que puede ser tremendamente plausible en algunos casos, carece de una propuesta, digamos, para subvertir ese orden globalizado. Y así también los movimientos antiglobalización en general no tenían propuestas que avanzaban más allá de ciertos tipeos, desde la Carta Global por el Derecho a la Ciudad hasta la Carta del Foro Social Mundial. 11, 10 puntos de decir, bueno, no queremos esto, que es completamente diferente a situar un horizonte de subjetivación en el contexto de un antiimperialismo realmente constituido. Si uno hace el análisis comparativo de los movimientos antiglobalización con los movimientos antiimperialistas, desde la Liga Antiimperialista a comienzos del fin del siglo XIX, comienzos del siglo XX, hasta la decolonización africana, la comparación no hay confrontable, digamos, son cosas completamente diferentes. ¿Qué sucede en Chile? Especialmente los modelos desarrollistas que son aplicados en el país. Al mismo tiempo, ¿eso cómo va afectando también la composición orgánica de la política? Cómo eso llevan a los procesos conocidos también de el auge de Allende y la posterior el posterior derroque y dictadura militar sangrienta que tuvimos en el país, y neoliberalismo. Se entiende como un todo. Hay un proceso orgánico de evolución o digamos de involución desarrollo de la economía política en Chile. Eso, entendiendo eso, se da paso también, por ejemplo, a procesos de enajenación. La enajenación es un concepto complejo, porque yo lo entendería así. Una enajenación es salirse de algo que no es lo que debería ser o lo que no es en realidad, que va mucho aparejado al concepto de naturaleza humana. O especie, realmente, que es una concepción, no sé si 100% antropológica, pero sí antropologizante. Siendo que me gusta el concepto para explicar procesos que claramente cuando alguien se va a exilio o es torturado, por ejemplo, está enajenado. Pero, por ejemplo, me gustan mucho los análisis que hace Marx reinterpretando su propio concepto de enajenación. Ya no como naturaleza humana, sino reinterpretándolo como hay una fetichización económica, un fetiche económico. Es decir, ya como una categoría epistemológica. Es decir, no es que no se pueda pensar la enajenación, es posible, se piensa en términos antropológicos. La epistemología, en este caso, era lo que nosotros no estábamos ocupando, interpreta cómo esa enajenación se integra dentro de una sistematicidad propia de lógica, en este caso lógica del capital. Y hablamos de lógica del capital porque las lógicas del imperio son lógicas del capital. O sea, cuando estamos hablando de imperialismo, sea que lo queramos definir como etapa superior del capitalismo, sea como que queramos definirlo como etapa inicial del capitalismo, como lo define Hannah Arendt, sigue estando aparejada. De alguna manera, para entender en el concepto de modernidad, no podemos sacarnos de encima el capitalismo, es decir, como hegemonía del capital, por sobre otros patrones de acumulación existentes. En ese caso, es interesante pensar, ahí voy a tu pregunta, el tema del exilio, porque, a ver, lo voy a decir ya que mencionabas Chile como caso particular. El exilio se vive como experiencia, o sea, es una experiencia casi personal. Nosotros dos, por lo menos, nacimos en los últimos años de dictadura y no vivimos eso. Sí tenemos familiares y conocidos que han estado vinculados. En Chile casi todos tienen algún vínculo con alguien en el exilio, entonces es un tema presente. Entonces sí hay un exilio como experiencia también, y una experiencia del exilio, que son elementos constitutivos de lo que en Chile es una palabra muy común, que es memoria.
Yo aventuraría, casi a modo personal, pero si Chile se pudiera identificar como un modo de pensamiento, sería una especie de fenomenología de la memoria. De alguna manera es que está siempre trayéndolo a la conciencia, una y otra vez. Es decir, un ejercicio del recuerdo. Y basta ver, no basta ver, pero en una entrevista sí, podemos ver cuáles son los artistas más reconocidos en el país, tanto en cine, artes plásticas, danza, teatro. Los autores más importantes del país pertenecen a una especie de significación y representación de la memoria. Traer a colación nuevamente que de hecho cómo eso afecta al espectador es particular, porque difiere respecto a las generaciones. Cómo yo comprendo el exilio o comprendo otro tema que va aparejado, cómo comprendo la tortura, es totalmente diferente a cómo lo comprendieron mis padres o lo comprendieron sus padres. Hay casi 3 experiencias, 3 generaciones que están involucradas directamente. Hay que ir simplemente a la Plaza de Mayo en Argentina y ver cuán importantes son las abuelas para la experiencia de la memoria. Creo que en Chile el tema del exilio va, y en este punto sí va en sintonía con Centroamérica también por la experiencia que tienen en el imperialismo acá regionalmente. Es un efecto, el exilio es un efecto inmediato de políticas imperialistas, lo vamos a decir así, no tenemos tapujo en decirlo de esta modo, ya que devolviéndole dignidad al concepto de imperialismo. Acá hablar de imperialismo es hablar de intervención, financiarización, en Chile especialmente hablar de laboratorio de políticas neoliberales que pugnan contra una posición desarrollista, pero que forja las experiencias que yo trataría de no hacerme cargo personalmente del concepto de enajenación, porque me haría entrar en temas ontológicos, que es un poquito más complicado de lo que yo podría ahora decir. Creo que me parece, en una primera instancia, se puede enmarcar dentro de criterios fenomenológicos y epistemológicos. Eso, para no hablar más. Sí, hay en general en América Latina hay una especie de competencia con quién es el país más neoliberal. Yo creo que si hay un acuerdo dentro de Chile, al menos, o entre los que investigan el tema en Chile, es que Chile es el país más neoliberal que puede haber a nivel global, digamos, ni siquiera digamos en América Latina. No hay un solo derecho social ganado a lo largo del siglo XX que no haya sido desposeído en dictadura, digamos, ninguno. Y lo que quedan, digamos, son ciertos rezagos muy pequeñitos como sistema de salud público, pero que es incomparable con lo que la tecnología o eficacia que puede haber, digamos. Y aparte que son costos completamente diferenciados. Entonces, esa como disputa que no es objeto de orgullo en ningún caso, es como la tragedia más grande que puede haber, que para nosotros ser el país más neoliberal, que tiene que ver con esa lógica de laboratorio. Ni siquiera los gringos fueron tan neoliberales tan inmediatamente como lo fue Chile. Entonces, es una cuestión bien espeluznante. Pienso en esto particularmente en relación al exilio, para no hacer tampoco por el problema de la enajenación. Chile pasó de ser un país muy rápidamente, 40 años, 50 años, poco en términos históricos, por un cambio tan vertiginoso, pasó de ser un país que en América Latina, junto con Argentina y Uruguay, suele ser como de los países que tuvieron la raigambre más fuerte de movimientos populares, sociales y obreros, producto de la migración europea, producto de los exiliados de la Comuna de París, de la Guerra Civil Española, un montón de factores, suelen ser tenidos como esos 3 grandes países que resistieron todo eso, recogieron todo eso. Pasamos de tener los documentos de la batalla de Chile, digamos, filmando cómo los campesinos se organizaban cotidianamente en la Unidad Popular, a gente grabando en teléfono celular suicidio en el metro o en las torres, digamos. Pasamos de eso muy rápidamente. Hay un edificio muy grande en Chile que es Costanera Center, que entiendo que es el más grande, no sé si de América Latina. Claro, un geopolítico. No, es horrible, pero es el más alto y importante porque hace un par de años creo que fue, bueno, suicidios ahí siempre hay, pero hubo un caso muy famoso de alguien que se tiró hacia afuera, no hacia adentro de las tiendas, sino hacia la calle, y había abajo público, entre comillas, filmándolo y diciéndole tírate, te queremos grabar. Bueno, imagínate el exilio, volver a eso, digamos. O sea,
te fuiste disputando el medio litro de leche diario para los niños, el litro de leche, te fuiste con el Rojo Amanecer, con el Crisol, con Pensaremos, y volviste a gente grabando en su teléfono Arrójate desde la torre, o puteando al sistema de transporte porque alguien se suicida en las líneas del tren. Eso es a la larga, si uno lo quiere llevar a una dimensión más fenomenológica y antropológica, bueno, ahí está la experiencia más dura, social, no individual del exilio, porque bueno, no vamos a entrar a disputar quién sufre más individualmente, ¿no? Eso es otra cosa. Entonces, eso es una bomba social que en Chile, particularmente, o es una herida que está completamente abierta. Si hay tanto como trabajo a nivel cinematográfico y literatura, porque en realidad es muchísimo lo que hay respecto a la memoria, y la memoria particularmente del exilio, es porque sigue siendo una herida completamente abierta. O sea, es un país que en absoluto ha logrado cerrar ni trabajar de una manera sensata ese problema, que particularmente tiene que ver con, esto es algo que igual se sabe completamente, hay gente que era diputada en 1973 y todavía ahora es senador. No hay un cambio muy grande entre quienes son los representantes de los grandes partidos políticos, quienes llegaron a los acuerdos de transición, qué fue lo que se logró, la transición tutelada, todo ese tipo de conceptos que se trabajaron en los 90. A larga lo que han implicado es que el exiliado chileno en general, se suele decir, vive dos exilios. Primero sale y cuando vuelve llega a una cuestión que no tiene absolutamente nada que ver, ya nadie lo quiere porque vuelve con el imaginario setentero si uno quiere, y el Chile en los 90 es completamente diferente, es un Chile que ya está en la lógica del consumo, se adecuó a eso, entonces tiene que volver donde quiera que haya venido. Entonces en general, retornados a Chile suelen tener conflictos, uno de orden familiar, de orden de amistades, de orden barrial, pero también hay un porcentaje importantísimo de gente que simplemente se devolvió a sus hogares de exilio. Como también hay gente en Suecia, particularmente en un caso muy estudiado en Chile, porque fue un país que recibió muchos chilenos, que simplemente nunca quisieron volver. Yo ya no vuelvo a eso. Viajo el 92, vi lo que tuve que ver y me devuelvo. Yo ya no soy chileno. Entonces, esa experiencia, esa herida abierta, a la larga no la podemos explicar, como decía Pablo, de una manera puramente individualizada. Esta es mi experiencia del exilio, sino que para formular el relato de un exilio socialmente constituido, no lo vamos a entender si no comenzamos o volvemos a legitimar y dignificar conceptos como el de imperialismo. Si, digamos, eso es. La señora que vende empanadas chilenas en Suecia, en Australia, está ahí no porque se quiso hacer la mejor vida o un working holiday, está ahí porque el imperialismo estadounidense intervino en Chile directamente, digamos, bombardeó el Palacio de Gobierno, por eso está allá. Entonces, por favor, si no utilizamos esa categoría, si decimos, no, es que yo estoy aquí por la globalización, no nos estamos entendiendo. Ahí estamos haciendo simplemente malas ciencias sociales, antes de llegar a acuerdo. Sí, mira, es interesante, mira, José Ángelo lo mencionaba muy bien, lo graficaba muy bien. El Chile en los últimos 40 años, casi 50 años, vive un periodo de tensiones. Pasamos de, dicho así, gráficamente se puede decir, de tener un gobierno socialista, o por lo menos con un programa socialista que uno puede estar de acuerdo o no, pero era de facto, que era mucho más, digámoslo, si podemos todavía confiar en categoría izquierda-derecha, mucho más de izquierda de lo que son los partidos actuales que se dicen de izquierda. Es cosa de comparar programas. Con un nivel de concientización, pues lo mencionaba, La Batalla de Chile, documental de Patricio Guzmán, muy recomendable. Es impresionante el nivel de organización y conciencia de obreros y campesinos, de autoorganización, eran autoconvocantes, organizándose a través de cordones industriales, lograron parar un gobierno, o sea, tener un gobierno a través de la Unidad Popular. Pasamos de ser el primer país en el mundo con una experiencia socialista a través de la democracia, o sea, a través del voto, a tener una dictadura que se ensayó y se ensañó de ser el laboratorio de los Chicago Boys. Entonces pasamos de ser el primer país socialista democrático, con todos sus bemoles, a ser el primer país neoliberal del mundo. Entonces el cambio es radicalísimo. O sea, la venta de empresas públicas, el desarme y la pulverización de derechos laborales, derechos civiles, ¿para qué decir de derechos humanos? En Chile fue tal que causa tales diferencias que justamente explica lo que decía Ángelo, los dos exilios.
Quien llega se encuentra con un país totalmente diferente del imaginario que creía tener. Perdón, una cosa que está bastante documentado en Chile. En Chile, como habíamos conversado con Mario el otro día, no se investiga mucho cuál fue la vida de los exiliados chilenos en América Latina. Sí hay mucho registro de la gente en Francia, en Italia, en Suecia, pero también tiene mucho que ver con que, claro, a Italia llegó Inti Illimani, qué sé yo, Claro. Quilapayún también se La fue en Francia. Italia, entonces generan una cuestión de convergencia, la jornada de la juventud, la jornada de solidaridad musical latinoamericana, todo eso había, pero vale, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Costa Rica, no se sigue mucho. ¿Por qué es importante eso? Porque en ese contexto no es lo mismo ser Iyapu, que es una banda al menos en Chile muy famosa, que vuelve para el plebiscito, para hacer propaganda y campaña por el plebiscito, y llena el Parque La Bandera, que es una comuna al sur de la región metropolitana de Santiago, y van miles de personas. Entonces está esa experiencia simbólica, cultural de volvemos porque vamos a cambiar el país o vamos a retomar la democracia, que sigue haciendo todo este gesto, que es muy diferente a volver anónimamente e individualmente en un avión donde tú te bajas y no hay nadie aplaudiéndote porque llegaste como exiliado, digamos. Llegaste, que eso aparece en lo que tú nos mostrabas también, ¿no? El exiliado que llega a Costa Rica y ahora ¿qué hago? Me pongo a tocar guitarra en la plaza porque no tengo nada que hacer. Eso le pasó a figuras como ese exilio, les pasó de vuelta en Santiago, en Valparaíso, en Puerto Montt. Vuelves y bueno, a tocar guitarra no a la plaza porque no estaba el Partido Socialista o Comunista recibiéndome con los brazos abiertos y con aplausos y con bandera. Eso ya no existía. Entonces, ¿volver a qué? Ya te armaste una vida en Costa Rica, te armaste una vida en Venezuela, para que volver. Ese tránsito fue tremendamente complejo, o sigue siendo tremendamente complejo, la gente sigue acá, digamos, como en Venezuela. Bueno, en Chile lo que se hace mucho, claro, de parte como de la institucionalidad, es decir, claro, somos un país de la OCDE, Claro. estamos en tantos niveles, pero nuestros índices de desigualdad son equivalentes al de Uganda, literalmente, Sí. no estoy haciendo una exageración. Entonces, tal cual, ¿para quién? Ayer Pablo comentaba cuando conversábamos con Mario el caso de Sanhattan, que es un espacio de la región metropolitana de Santiago, que es un espacio altamente financiarizado. Tú vas y probablemente en muchos lugares te atiendan en inglés, o van a hablar inglés si tú necesitas hacerlo. Tiene una autopista que conecta directamente con el aeropuerto, que además es subterránea, entonces no ves el resto de la ciudad. Está todo muy pensado para ese mundo, que es un mundo completamente diferente. También es cierto que si tú vas a Santiago y vas a ese sector oriente, vas a ver líneas de metro hacia todos lados, todo más o menos verde, lindo, un pasaporte que funciona, no necesitas visa para ir a muchos lugares, digamos, está todo muy bien. Pero si te mueves 2 comunas, 2 sectores más abajo, eso cambia radicalmente. 10 kilómetros. Sí, claro, o menos incluso. Claro. Sí. Eso va a depender de como esa visión selectiva de qué es lo que uno quiere ver de Chile. Si uno no sabe necesariamente qué es lo que se vende a través de los servicios de turismo o inversión de Estado hacia el extranjero. Pero si es lo que uno se imagina que se vende, claro, Chile parece ser un país maravilloso. Pero basta estar una semana y querer moverse donde uno llega para ver que no solo no es diferente al resto del continente, sino que es estructuralmente más desigual que el resto. Una cosa bastante terrible. Se pone que Chile es Sí. el segundo o tercer país más caro de toda Latinoamérica. Sí, andan por ahí, bueno, después Uruguay. Sí, Antes Costa dije, Rica. quizás que son un poquito más barato que Costa Rica, no sé, no sé, depende de las cosas. pero la vivienda es claro, algo terrible. Pero más allá de eso, en realidad los precios determinan un montón de factores. A ver, había realmente un poeta chileno que se llama Nicanor Parra, seguramente lo conocen, él chileno. Entonces, usted tiene 2 panes y se los come. Yo tengo 0. Promedio, cada uno tiene un pan. Es decir, el promedio en Chile es engañosísimo. Claro, nosotros tenemos una tasa de crecimiento, tuvimos una tasa de crecimiento que fue la más alta de toda Latinoamérica por muchos años, el cobre disparado, recursos naturales por todos lados, en una zona donde todos tienen recursos naturales, un desarrollo económico que parecía ser disparado, pero como tú preguntabas, ¿pero para quién? ¿Para quién va eso? Y se ve mucho, digamos que ver un montón de estadísticas para ver eso. La desigualdad económica en Chile, según el índice Gini, es el más bajo del mundo, o sea, por mucho tiempo. Entonces eso
claramente se nota en un país donde hay un desarrollo acelerado de construcción, de cambio geográfico y disposición, distribución de los espacios públicos que afecta el área y también afecta la calidad de vida de los demás. O sea, Chile se ha ido encareciendo, pero no ha ido en ritmo también el alza de sueldos de las clases más bajas. No hay una distribución de la riqueza acorde a la realidad país. Es decir, hay en los horrores del neoliberalismo, y sí, es neoliberalismo, nosotros lo podemos hablar de neoliberalismo y no solo otra forma de liberalismo. Es un patrón de acumulación, que genera tales diferencias que se expresan, a nivel cotidiano. Entonces, Chile, a mí me parece, tratando de hacer un análisis lo más afuera posible, me parece uno de los países más contradictorios que existen en América Latina. Sí, como modelo de análisis me parece un país perfecto para analizar, porque tiene unos procesos económico-políticos que casi no se repiten en otros países. Entonces, claro, para muchos es un modelo, para el chileno, Chile no es un modelo. O sea, bueno, para el que les va bien, sí. Pero esta política del goteo, del chorreo, que si hay un crecimiento económico exponencial, de alguna manera las clases más bajas se van a ver favorecidas, se ve de manera muy parcializada, porque más encima existe diferencia no solo entre clases en Santiago, sino que entre Santiago y las otras regiones, es decir, donde casi no ha habido es decir, el llamado progreso que debería tener. Entonces, sí me parece que a Chile hay que mirarlo con una lupa. Hay un discurso latinoamericano de chilenización de la economía. Es decir, miremos el neoliberalismo chileno, miren, era un país que estaba en la extrema pobreza, en realidad era un país muy pobre, Chile, y ahora parece un país, por lo menos en estadística, que tiene acumulación de riqueza. Pero si la distribución no se mejora, en realidad no sirve de absolutamente nada. Claro, entonces uno empieza a ver quién enarbolaba estos discursos. Acá en Costa Rica era un ejemplo particular. En Colombia, en la televisión decía hay que apuntar a Chile, en Perú, en Argentina siempre. Claro, y de pronto pasan contradicciones. Nosotros miramos a Argentina, mira, tienen educación y salud pública, educación pública gratuita, que fueron protestas muy importantes en 2006-2011 en Chile. Y en Argentina miraban para Chile, porque de alguna manera cada uno veía la superficie simplemente del problema. Claro. Piensa que la deuda de los estudiantes universitarios con la banca privada es mayor al Producto Interno Bruto. Entonces hay uno inmediatamente dice, vale, pero claro, Argentina en eso al menos no lo hizo tan mal. Claro. Sí. Bueno, y Chile, por ejemplo, tiene la tasa de deuda individual más alta de toda la OCDE, y seguramente, te mentiría decir, pero seguramente la más alta o entre las más altas de América Latina. Y es porque en Chile hay un sobreabuso del crédito. Sí. O sea, hay de crédito individual, o sea, hay oportunidades, claro, tú puedes conseguir dinero, pero en realidad, y no es crédito para comprarse el mejor coche, para comprarse la mejor casa, no, es para subsistir, porque el crecimiento económico ha encarecido, como hablaban de precios, ha encarecido los precios, y los sueldos, como no se han ajustado como debería ser, tienen que suplir la diferencia con crédito. Entonces hay un imaginario en el extranjero, que el chileno es consumista en la medida que consume productos de lujo o suntuarios. No, es un consumismo de subsistencia, y es una tasa altísima.